Bien, con respecto a la discusión, lo primero que tenemos que entender es que el mecanismo patogénico de la anafilaxia producida por el bloqueador del receptor de angiotensina no es del todo comprendido o no se ha establecido bien una definición. Se tiene, se tiene conocimiento que el losartán, o sea, el primer ARB comercializado, eh, pues de alguna manera provoca hiperplasia linfoide, edema angioneurótico y vasculitis, pero del, del valsartán no se tiene mucho conocimiento con respecto a la nefritis intersticial aguda. Obviamente la alergia asociada a valsartán es similar a los efectos que dije sobre el losartán, incluida la erupción farmacológica, el angioedema y el pemfigoide ampolloso mucocutáneo. Pero la erupción farmacológica del valsartán es relativamente común en la clínica y generalmente comienza de una semana, o sea, la primera semana hasta meses de terapia. Otro punto importante es que se requiere una biopsia de riñón para confirmar el diagnóstico de nefritis intersticial aguda. Esto es muy fundamental porque se tiene en este estudio, por ejemplo, cuando el paciente ingresó, los niveles de creatinina sérica eran altos, pero no se podía demostrar que era una nefritis intersticial aguda. De hecho, también se tenía constancia de que el valsartán era el único tratamiento utilizado antes de ingresar, pero, o sea, vuelvo y repito, el diagnóstico no era ya definitivo o se podía confirmar. Cuando se realizó la biopsia de riñón, entonces ahí sí los hallazgos de apoyo incluyen infiltración eosinofílica en el intersticio, pudo demostrar que era nefritis intersticial aguda. Bien, ya entrando en la siguiente diapositiva, eh, podemos notar que, que el bloqueador del receptor de angiotensina puede provocar aumentos, como mencionaba anteriormente, puede provocar aumentos de la creatinina sérica, pero en pacientes, por lo general en factores de riesgo como disfunción renal preexistente, estenosis de la arteria renal o insuficiencia cardíaca o hipovolemia. Y estos tres factores de riesgo es muy importante porque en el estudio se los pudo descartar. Por ejemplo, la disfunción renal preexistente se la pudo descartar, la insuficiencia cardíaca también, por ecocardiografía y mediante la revisión de la historia clínica. El único que sí tuvo inconveniente o mayor dificultad para descartar fue la estenosis de la arteria renal. Eh, bueno, ¿y por qué? Entonces, la respuesta es simple, o sea, fueron dos factores básicamente, la hipertensión de nueva aparición, aquí la vemos, y el alto nivel de creatinina sérica que no permitía realizar un examen de imagen que necesitaba contraste. Bueno, luego afortunadamente el paciente pudo recuperar la función y por fin se excluyó la estenosis, ¿no? Eh, en el siguiente punto de la nefritis intersticial aguda, eh, se puede hablar que consiste en una reacción alérgica independiente de la dosis, y tanto es así que el tiempo que se establece para la exposición de los primeros síntomas desde la exposición al fármaco hasta la aparición de los primeros síntomas es variable. En el estudio actual, la dosis fue muy baja, entonces por eso se propuso que la aparición fue tardía. En términos generales, puede decirse que un aumento de creatinina sérica no provoca náuseas, ¿no? Esto no va a confirmar la función renal con daños. Debería hacerse una biopsia renal, más que todo. Y en la terapia existe mucha controversia porque algunos indican que la terapia con corticosteroides es eficaz, otros indican que no, pero básicamente tenemos que hacer referencia a los niveles de creatinina sérica, o sea, eso es la premisa, la base. Entonces, lo, los, algunos dicen que las terapias de corticosteroides es más eficaz. En un estudio, en una revisión se puede demostrar
que 4 estudios indicaron que sí era eficaz, pero otros 4 indicaron que daba lo mismo, o sea, los niveles de creatinina sérica eran completamente iguales y no importaba si utilizabas terapia con corticosteroides o sin corticosteroides. Por eso se necesitan más ensayos y, por ejemplo, en el presente estudio, la función renal, el daño, el deterioro no cesó, aunque se suspendió por 2 semanas el valsartán. Y para acelerar la recuperación de la función renal se administró glucocorticoide y aunque la creatinina sérica disminuyó lentamente, el paciente logró una recuperación renal completa después del tratamiento durante 5 meses. O sea, solo para indicar que lo más importante es basarse en los niveles de creatinina sérica, eso es fundamental.